A ver, creo que ya comenzamos, sí, ¿no? 42, ya, sí, ya comenzamos, chicos. Buenos días, chicos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Yasser Guamini y estoy a cargo del curso de física del Centro Empresa Marcos. A ver, estamos en la semana número 3, chicos. Ya estamos en la semana número 3. Ya estamos en los temas más importantes, se podría decir. La semana pasada vimos el tema de cinemática y complementamos un poco el tema de vectores, ¿no? Vimos otra forma de resolver la parte de vectores y vimos los conceptos básicos de cinemática. Espero que haya quedado claro para que más adelante en las preguntas, ya sea de un examen, una práctica, se nos sea más sencillo poder entender las preguntas de verdadero y falso, que es básicamente lo que quería yo enfocarme, ¿no? La parte de los problemas, la parte operativa es simplemente práctica. Mientras nosotros practiquemos más, se nos va a hacer más sencillo. Mientras más problemas veamos o resolvamos, se nos va a hacer más sencillo la solución de los problemas de exámenes. ¿Listo? Esta semana seguimos con un poco de cinemática. Como verás, el tema del día de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Listo, básicamente es lo mismo, solamente con una pequeña variación en lo que hemos visto la semana pasada. ¿Listo? A ver. Tenemos dos tipos de movimientos variados. Uno de ellos es el MRV y el otro es el de caída libre. ¿Cuál es la diferencia entre ambos movimientos? Ambos son movimientos variados. La diferencia aquí va a ser el eje de coordenadas. Va a ser el eje donde se analiza el movimiento. Para el MRV vamos a analizar el movimiento en un eje horizontal, donde los objetos pueden ser autos, esferas, camiones, personas, bicicletas. Y en el tema de caída libre, el análisis va a ser en un eje vertical. ¿Listo? Es únicamente la diferencia. Lo demás va a ser el mismo análisis. Te vas a dar cuenta que va a ser el mismo análisis. Entonces la diferencia va a ser en los ejes coordenados. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, ambos de estos movimientos son variados. Y en ambos movimientos lo que vamos a analizar es cómo la velocidad del cuerpo, cómo la rapidez de este cuerpo va a variar. Obviamente que para el MRV vamos a analizar la variación de esa rapidez o de esa velocidad de manera horizontal. Y en caída libre vamos a analizar esa variación de la velocidad de manera vertical. Uno es horizontal y el otro es vertical. ¿Listo? Y creo que sabemos todos y nos damos cuenta de nuestros conocimientos básicos que ya tenemos ya del colegio, que la culpable de ese cambio de velocidad, o lo que genera este cambio de velocidad, es el concepto de aceleración. La aceleración es la culpable de que la velocidad cambie en el tiempo. Eso lo tenemos claro. Pero nosotros vamos a ver una aceleración media, conocida también como aceleración promedio. ¿Listo? Como nosotros analizamos instantes de tiempo, instantes transcurridos, no puedo analizar una aceleración no puedo decir que es una aceleración instantánea. ¿No? Una aceleración instantánea es cuando tú analizas en un instante determinado. Por ejemplo, pasan 10 minutos de movimiento y tú analizas en el minuto 5 cuánto es la aceleración. Ahí hablaríamos de una aceleración instantánea. Pero por ahora vamos a ver como aceleración media, una aceleración promedio en todo el movimiento. ¿Qué es la aceleración entonces? Es una cantidad vectorial. Y esto es importante, chicos, es muy importante. Porque recuerda que al ser una cantidad vectorial se representa como un vector, es decir, tiene magnitud y tiene dirección. Obligatoriamente la dirección, cuando estamos trabajando en un eje horizontal o vertical, se diferencia con el signo, ¿sí o no? Debes recordar tú, si la aceleración es a la derecha, debe ser positiva. Si la aceleración es hacia la izquierda, debe ser negativa. Si va hacia arriba, positiva, y si va hacia abajo, negativa. Ahora, si existen aceleraciones en ambos ejes, lo que se hace es trabajar de manera vectorial usando los pares ordenados. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver más adelante, tal vez sin ningún problema. Pero normalmente vamos a trabajar en eje horizontal o vertical, no te preocupes ahí. Se diferencia con el signo más o signo menos. O existen otras representaciones que ya hemos visto de los vectores, ¿no? Como pares ordenados o a través de los vectores unitarios, que es muy importante eso recordar. Entonces tenemos aquí, mira, siempre un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, donde tenemos un eje coordenado X y tenemos a nuestro observador. Nuestro observador, ¿qué está observando? A ver, ¿qué información nos va a dar? Mira, nos va a dar la posición inicial, posición donde comienza el movimiento de este cuerpo. Este cuerpo puede comenzar su movimiento con una velocidad inicial, mira que tenemos por acá, ahí está, velocidad inicial.
Y al transcurrir un tiempo t, también conocido como intervalo de tiempo o variación de tiempo, el cuerpo va a cambiar de posición a una posición final, ¿no? Pasará de una posición inicial a una posición final. Ahora, en este movimiento o este cambio de posición, el cuerpo cambiará de velocidad. Es decir, la velocidad ya no es constante, la aceleración, la velocidad cambia. La velocidad se ha generado un cambio en la velocidad. ¿Y quién es la culpable de ese cambio de velocidad? Lo tenemos por aquí. Viene a ser la aceleración. Date cuenta que la aceleración también se está representando con una flechita, porque la aceleración es un vector. Ahora, también podemos analizar lo siguiente, mira. Debido al cambio de posición, el cuerpo se ha desplazado, ¿no? En este caso, para esta gráfica, el desplazamiento es a la derecha. Un desplazamiento positivo. Entonces, ya conociendo eso, podemos definir el valor de la aceleración de la siguiente manera. La aceleración media se calcula o se obtiene a través del cambio de la velocidad, variación de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces tú sabes que un cambio siempre es una diferencia, ¿no? Una resta. Y siempre es final menos inicial. Variación siempre es final menos inicial. Entonces el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto entre el intervalo de tiempo, que sería variación de tiempo, ¿no? O simplemente tiempo t. ¿Listo? Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, recordar también que la aceleración tiene unas unidades correspondientes según el sistema internacional, que es el metro sobre segundos al cuadrado. Entonces no te olvides, por favor, estas unidades y esta definición de aceleración, cómo calcular. Recuerda, la aceleración es un vector, por lo tanto debe tener signo. A menos que el problema me diga que calcule la magnitud, ¿cierto? Magnitud de aceleración ya sería otra cosa, sería solamente el valor, ¿no? Sin el signo correspondiente. Listo. Algunas observaciones que es muy importante que quiero que notes por aquí, ¿no? Movimiento acelerado y movimiento desacelerado debería ser abajo, ¿no? Movimiento acelerado y movimiento desacelerado. A veces las personas, los jóvenes, se confunden mucho cuando un movimiento es acelerado y cuando un movimiento es desacelerado. Yo estoy seguro que tú lo tienes claro, pero hay situaciones donde nos podemos apurar o podemos confundirnos tal vez. ¿Listo? Por ejemplo, yo a veces en clase, en las clases presenciales, hacía un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría si un auto va hacia la derecha? Si un auto se mueve a la derecha, un auto se mueve a la derecha. ¿Yo puedo decir que ese auto está acelerando porque se mueve a la derecha? No puedo decir que el auto acelera porque se mueve a la derecha, ¿cierto? Profesor, ¿y si el auto se mueve hacia la izquierda, el auto está desacelerando? No necesariamente. Recuerda que los cuerpos pueden acelerar o desacelerar en cualquier dirección. Pueden haber cuerpos que se mueven a la derecha y estén acelerando. ¿Qué significa que aceleren? Que el valor de la velocidad esté aumentando. Profesor, ¿y puede haber un auto que se mueve hacia la izquierda y esté acelerando, que aumente su velocidad, el valor de la velocidad? Claro que sí, también. Entonces, para poder definir si un cuerpo está acelerando o desacelerando, que también es conocido como un movimiento retardado, movimiento acelerado y movimiento retardado, lo que tú te debes fijar es en estos dos valores, velocidad y aceleración. Como ambas cantidades son vectores, tú debes saber hacia dónde apuntan cada una de ellas. Si el cuerpo se mueve a la derecha, pero la aceleración va en la misma dirección que ese movimiento, entonces yo puedo decir que el movimiento es acelerado, porque hay un aumento de la velocidad debido a esa aceleración. Pero ¿qué pasaría si la velocidad es a la derecha, pero la aceleración es hacia la izquierda? Notamos que la aceleración está en contra de la velocidad. Entonces, si la aceleración está en contra de la velocidad, dime, ¿la velocidad del cuerpo aumentará? ¿El valor de la velocidad del cuerpo aumentará? Obviamente que no, pues. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este cuerpito? Va a empezar a desacelerar. Entonces podemos decir que el movimiento es desacelerado. O también con un movimiento retardado. Por favor, debes darte cuenta de eso. ¿Listo?
El movimiento acelerado o retardado se define en base a las dos cantidades, velocidad y aceleración. Por favor, importante eso, ¿ya? A ver si nos queda claro. Si nos queda claro. Mira, si el cuerpo se va a la derecha, velocidad positiva. Y si la aceleración es a la derecha, positivo. ¿Te das cuenta que ambos son positivos, sí o no? Sí, profesor, ambos son positivos. Como tienen el mismo signo, movimiento acelerado. Ahora, observa por aquí. Abajo, la velocidad es positiva, profesor, porque va a la derecha. La aceleración es negativa, porque ese es a la izquierda. Cuando los signos son diferentes, uno positivo y otro negativo, movimiento retardado, desacelerado. ¿Listo? Algunos cometen el error de decir, profe, es desacelerado porque la aceleración es negativa. No, por favor, no cometan ese error. Profesor, es acelerado porque la aceleración es positiva. Tampoco, no es por eso. Date cuenta, yo te estoy diciendo aquí que tomes en cuenta los dos valores, la velocidad y la aceleración. Tal vez alguno está acostumbrado, profesores, que en el colegio me dijeron acelerado positivo, desacelerado negativo. Sí, yo entiendo, yo también soy estudiante y también he sido profesor de colegio. Así que sé cómo los chicos son estafados de alguna manera o engañados, se podría decir, en el colegio con esos signos. Los signos que a ti te mencionan de positivo acelerado, negativo desacelerado, es cuando tú trabajas de manera escalar. Es decir, tú no consideras los conocimientos vectoriales, que es distinto. Así que nosotros el día de hoy vamos a trabajar de manera vectorial. Es una forma de análisis infalible. Con ningún problema vas a tener complicaciones. ¿Listo? Porque es puro análisis. Así que es importante, chicos. Recuerda que en el Centro Pre San Marcos y en el examen de admisión también se está involucrando mucho la parte vectorial. Está influenciando mucho esa parte vectorial. Así que es importante que tú te acostumbres a eso. ¿Listo? Así que para nosotros, para definir si es acelerado o desacelerado, nos importan los dos valores, velocidad y aceleración. Velocidad y aceleración. Ahora sí, vamos de lleno al movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de las velocidades en iguales intervalos de tiempo. ¿Listo? Es decir, que la velocidad va a cambiar, ¿cierto? De manera uniforme en base al tiempo. La velocidad cambia de manera uniforme en base al tiempo. La semana pasada vimos el MRU, donde el cambio de posición o la distancia recorrida era proporcional al tiempo, ¿no? La distancia y el tiempo eran proporcionales. Aquí, el cambio de la velocidad y el tiempo van a ser proporcionales. Quiero que notes por aquí lo siguiente. Acá tenemos un autito, un auto, ahí está el auto, acá está el auto, que es el móvil, ¿cierto? El móvil, el cuerpo que se va a mover. Este cuerpito debe empezar a moverse hacia la izquierda. Vamos a poner por aquí. Ahí está, hacia la izquierda. Y quiero que me digas, a ver. Vamos a considerar que aquí el cuerpo comienza su movimiento. Justo ahí. ¿Listo? Justo ahí. Ahora vamos a decir que comienza atrás. Ya, ahí comienza el movimiento. Vamos a poner, a ver. Imaginemos que acá comienza el movimiento. ¿No? Y el tiempo inicial es 0. El tiempo inicial es 0 y la rapidez inicial es 0. ¿No? Pero pasa un segundo, ya estamos en un segundo ha pasado, y te dicen que hay un aumento de 10 metros por segundo en la rapidez o la velocidad, en el valor de la velocidad. Por lo tanto, aquí será 10. Es decir, que en un segundo ha aumentado en 10 la rapidez, el valor de la velocidad. Luego sigue avanzando el auto, ahora está acá, ¿no? Sigue avanzando. ¿No? Pasa un segundo más, entonces estamos en el tiempo 2 segundos. Estos 2 segundos. Y como aumenta de nuevamente en 10, porque recuerda que el aumento o la variación es proporcional al tiempo, entonces acá será 20. Son 20, ¿ya? 20. Vamos a poner acá 20.
Entonces notamos que ha pasado un segundo, y por cada segundo el aumento va a ser 10 y 10. Dime, ¿qué pasaría si pasa un segundo más? ¿Cuánto será el valor de la velocidad? Profe, si pasa un segundo más, aumentará 10 más. Entonces será 30, ¿sí o no? Profesor, ¿y si pasan 2 segundos? A ver, si por cada segundo aumenta 10, en 2 segundos, ¿cuánto aumentará? 20, ¿cierto? Entonces notamos que aquí el cambio de la velocidad es proporcional al tiempo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el que genere ese cambio de velocidad se llama aceleración. Y la aceleración es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo, ¿no? Y como ese valor debe ser constante para el MRV, siempre se va a cumplir. Es decir, por cada segundo siempre va a generar el mismo cambio de la velocidad. Y ese concepto básico es importante. Y te voy adelantando que ese concepto básico es el que nos va a ayudar a entender un poco mejor la parte de caída libre. ¿Listo? Pero por ahora también tenemos este concepto que nos va a ayudar para MRV. ¿Listo, chicos? La aceleración es constante y el cambio de la velocidad es proporcional al tiempo. Obviamente que en esos tramos también existen distancias recorridas, ¿no? No cometas el error de decir, profe, si ha pasado un segundo y ha recorrido 5 metros, pasa un segundo más, ¿serán 5 metros más? No, imposible, pues, ¿no? Aquí las distancias van a ser distintas. Por más que los tiempos transcurridos son iguales, las distancias van a ser distintas. Porque no estamos en MRU. En MRU deberían ser iguales. Pero en MRV, distancias distintas. ¿Listo, chicos? Ahora, para poder resolver los problemas, debemos manejar las ecuaciones del MRV. Acá tenemos unas ecuaciones generales. ¿Listo? Cuando yo analizo en cualquier tramo de tiempo, en cualquier tramo del movimiento, tenemos por aquí la ecuación velocidad en función del tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el intervalo de tiempo. Esto de acá es intervalo de tiempo, ¿ya? Esto básicamente se usa cuando tú analizas un intervalo, es decir, cuando analizas el tiempo t igual a 5 hasta t igual a 8. Profe, t igual a 5 hasta t igual a 8, ¿el intervalo cuánto ha sido? 3, ¿cierto? Entonces todo esto vale 3, pues, todo en paréntesis vale 3. ¿Te das cuenta? Pero a veces es un poco tedioso plasmarlo de esta manera. También tenemos otra ecuación donde analizamos la posición, que esto es muy importante. La posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial. Recuerda que este es vector. Así que esta velocidad inicial tiene signo, por favor, chicos, no te olvides, ¿no? Por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración. Escuchen, esta aceleración es un vector. ¿Listo? Por el intervalo de tiempo al cuadrado. Alguno dirá, ¿no? Alguno estará pensando, profesor, una consultita. Esta fórmula no está mal, porque acá no debería ser más menos. Imagino que muchos de ustedes manejarán o estarán acostumbrados a trabajar de manera escalar. Este más menos se coloca cuando las ecuaciones son escalares. Y yo no trabajo de manera escalar. No se trabaja de manera escalar. Debemos acostumbrarnos del método vectorial. Obviamente que tú el método escalar lo puedes aplicar en los problemas también, que también lo vamos a poder hacer para poder reforzar un poco, pero lo importante es que tú aprendas el método vectorial, que es el método general. ¿Listo? Obviamente con el tiempo te vas a dar cuenta cuándo usar el método vectorial y cuándo usar el método escalar. No es que una sea más importante que la otra, solamente que alguna se adecua más en el momento de tu examen. En el momento de resolver un problema se te hace más sencillo con el método escalar y con otros problemas se te hace más sencillo el método vectorial. Entonces es una forma de adecuarnos a la situación. Pero acá no trabajamos, en esta fórmula no está el más menos porque esta no es una fórmula escalar, es una fórmula vectorial, donde cada cantidad, ya sea posición, velocidad, aceleración, tiene un signo, ya sea positivo o negativo. Tú ya sabes, ¿no? Si va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, es negativo. Eso lo debes tener en cuenta, por favor. Pero como te había mencionado, esas ecuaciones eran generales cuando tú analizabas un intervalo. Pero muchas veces nosotros vamos a analizar cuando el cuerpo comienza a moverse, ¿no? Vamos a tener la fórmula más específica, la cual vamos a usar y la que más se usa. Obviamente que tú también puedes poner este t que vamos a ver por aquí como si fuera un intervalo, ¿no? Tiempo transcurrido, ¿no? Puedes ponerlo de esa manera.
Entonces ponemos por aquí, mira, conocidas las cantidades x sub 0, b sub 0 y aceleración en el instante t sub 0, se conocerán la posición y la velocidad en cualquier instante. Es decir, estas ecuaciones nos permiten analizar en cualquier instante de tiempo, ya sea la posición o la velocidad del cuerpo. ¿Listo? Si t sub 0 es igual a 0, es decir, que este valor de acá, este de acá, es 0. Si fuera 0, mira cómo nos quedan las ecuaciones. Más sencillas, ¿no? Más compactas, más bonitas tal vez. Acá hay una tercera más que vamos a analizar. La primera ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí tenemos posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, uniendo estas dos ecuaciones nos sale una tercera tal vez, mira, que es la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por cambio de posición. Este cambio de posición también es conocido como desplazamiento. Ahí está el desplazamiento, chicos. Si te das cuenta, ese desplazamiento lo puedo formar también de la segunda ecuación que está acá. Si yo paso a restar esta posición inicial al otro lado, me quedaría como un desplazamiento, ¿sí? Entonces ahí te viene a la mente algo que tal vez debes recordar. Si yo paso a restar al otro lado sería un desplazamiento, sería un D, ¿cierto? Un D. Y sería algo así, mira. El desplazamiento sería igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Entonces tendríamos una ecuación más compacta todavía, ¿no? El desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Imagino que muchos de ustedes deben tener complicaciones todavía con estas ecuaciones, o tal vez no, ¿no? Porque tenemos la práctica suficiente para poder recordar de manera inmediata estas ecuaciones. Pero para lo que estamos comenzando tal vez, algunos chicos me han comentado por ahí también que es la primera vez que llevan física, es la primera vez que le tomas interés tal vez al curso, entonces quieres reforzar esta parte. Yo quiero hacerte recordar un poquito. La semana pasada varios mencionaron algunos mnemotecnias para esto, ¿cierto? Creo que muchos saben las mnemotecnias para ese tipo de ecuación, que es muy sencilla, ¿no? Algunos decían una frase con divertido, creo, algunos con Dios. Entonces, generaba muchas mnemotecnias, ¿no? La mnemotecnia que yo te dije, si no me equivoco, es deseo verte, ¿no? Claro, era una frase muy común para mí eso, cuando yo estudiaba, bueno, el deseo verte, pues me enseñaba de esa forma, ¿no? Esa es la mnemotecnia que usábamos nosotros en el colegio, ¿no? Deseo verte, ¿no? Pero te das cuenta que aquí un poco la situación cambia, ¿no? Profe, la ecuación ya es más grande, claro, porque vas avanzando, pues, ¿no? Vas avanzando en tus estudios, vas avanzando en los grados, en los cursos, la dificultad. Así que con deseo verte no basta. Deseo verte, se podría decir que queda corto para poder resolver un problema. Así que pasamos al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? La siguiente ecuación, esta de acá. Profe, ¿y ahora cómo cambian las cosas? Mira, escucha, por favor, escucha bien. El deseo verte ya queda corto. Tenemos que aumentar la frase, tenemos que aumentar las emociones, tenemos que aumentar la dificultad. Porque ahora va a ser deseo verte a medio atardecer. ¿Qué te parece? Deseo verte a medio atardecer. Entonces, con esa frasecita, con esa mnemotecnia, estoy seguro que te vas a acordar tú de la ecuación. Deseo verte a medio atardecer. ¿Listo? Ahora, también tenemos una por aquí, ¿ah? Porque a veces con deseo verte a medio atardecer, el problema no se soluciona, pues, ¿no? A veces debo aplicar otras, se puede decir, otras técnicas, otras ecuaciones más para poder resolver el problema que tenemos en el momento. Y ahí viene la siguiente, mira. Mira, esta acá, observa. Escucha. Vivo feliz viéndote a ti. Vivo feliz viéndote a ti. Estoy seguro que con esas dos frasecitas mnemotecnias o
o ecuaciones que le hemos dado forma a una frase, se nos va a hacer más sencillo recordar para las personas que todavía no estamos acostumbrados a las ecuaciones del MRV. Yo creo que con esas dos mnemotecnias se nos va a hacer más sencillo. Te lo repito nuevamente. Deseo verte a medio atardecer y tal vez vivo feliz viéndote a ti. Vivo feliz, velocidad final. Viéndote, velocidad inicial, a ti, aceleración por el tiempo. Y con esas ecuaciones nosotros vamos a poder analizar el MRV. Ahora, como tenemos ecuaciones del movimiento, lo más lógico es que se generen gráficas. Recuerden que en el Centro Pérez San Marcos actualmente se trabaja con gráficas de cada uno de los movimientos. Y en los exámenes también están acostumbrados a poner análisis de gráficas. Así que es importante analizar las gráficas. Gráficas del MRV. Primera gráfica, gráfica posición en función del tiempo. ¿Y de dónde sale esta ecuación? ¿De dónde sale, disculpa, esta gráfica? ¿De qué ecuación sale? De la siguiente, mis chicos. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que se está analizando en esta gráfica. ¿Listo? Ahora, aquí notaremos algo, chicos. Aquí básicamente lo que voy a analizar es la parte del concepto acelerado y desacelerado. ¿Te parece? Es la parte importante de estas dos grafiquitas. Mira, cuando es acelerado, mira, observa, para que nos quede un poquito más claro la gráfica, vamos a completar un poquito. Listo. Disculpe. Por acá. Lo completamos por aquí, para no confundirnos. Ahí está. Mira, como notamos que la ecuación que tenemos aquí es una ecuación de segundo grado, porque el exponente máximo es 2, entonces tú debes saber algo. Las ecuaciones de segundo grado, sus gráficas generan una parábola, una curva, ¿no? Como si fuera una U, Pero esta U, esta curva, puede ser abriéndose hacia arriba, como la gráfica que tenemos aquí, abriéndose hacia arriba, o puede ser abriéndose hacia abajo. Es importante esto. ¿Por qué, profesor? Porque si la curva se abre hacia arriba, tú ya sabes, debes tener en cuenta que la aceleración del cuerpo es positiva. La aceleración del cuerpo es positiva, ¿no? Y cuando la curvatura es hacia abajo, la aceleración del cuerpo es negativa. Es negativa. ¿No? Por favor, no te olvides, ¿ya? Ahora, aquí me ponen casos particulares, acelerado y desacelerado. ¿Por qué acelerado? Porque mira, nota dónde comienza la gráfica, ¿no? Entonces notarás aquí que siempre la curvatura es hacia arriba, siempre, de esta forma. ¿Listo? Entonces en este momento el movimiento sería acelerado. Pero si la gráfica fuera de esta manera, comienza el origen y se fuera de esta manera, abriéndose hacia arriba, pero curvándose un poco hacia abajo, con una concavidad hacia abajo, sería desacelerado. ¿Listo? Recuerda que aquí estoy analizando casos particulares. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Parece que no hay. Listo. Parece que no nos ayuda un poco la gráfica para vernos un caso general. Y eso es lo que yo quiero que note, por favor, ¿ya? A ver, vamos a aprovechar aquí. A ver, vamos a aprovechar. A ver, mira, vamos a poner una gráfica para que tú puedas analizarlo de manera general, ¿ya?
A ver, ¿qué más nos menciona la gráfica? Nos menciona que en cualquier punto de la gráfica tú puedes trazar una recta tangente a la curvatura. Y notarás que esa recta respecto al eje horizontal forma un ángulo θ. Ese ángulo θ nos va a permitir calcular la velocidad en ese punto nada más, ¿ya? Nos permite calcular la velocidad en ese punto, conocida como velocidad instantánea, velocidad en ese instante. ¿Listo? Siempre la recta tangente, la inclinación de esa recta tangente me va a dar la velocidad en ese instante. ¿Listo? Ahora, si el ángulo es agudo, la velocidad, si el ángulo es agudo, la velocidad es positiva. Pero si el ángulo es obtuso, la velocidad es negativa. Ese concepto es importante. ¿Tú sabes por qué? Mira, escucha lo siguiente. En la gráfica que tenemos por aquí, nosotros vamos a trazar recta a la derecha y una recta hacia la izquierda. Es decir, voy a analizar cómo es la velocidad a la derecha de la gráfica y cómo es la velocidad a la izquierda de la gráfica. ¿No? Tú ya sabes, por lo que te he mencionado ahorita, que nuestra aceleración, dime, para esta gráfica del medio, la aceleración, ¿qué signo tiene? Te escucho, te leo. La aceleración, ¿qué signo debe tener? Te leo. Positiva, profesor, positiva, posi. Muy bien, chicos. Cuando tú ves una concavidad, una apertura hacia arriba, la aceleración es positiva. Te escucho. Para esta gráfica del medio, si la aceleración es positiva, ¿el movimiento es acelerado o desacelerado? Escucho. Te leo. ¿Dónde estás? Hazte presente. Manifiéstate, por favor. Acelerado. Todos dicen que es acelerado. ¿Estarán en lo correcto, chicos? ¿Estarán en lo correcto? Ya tienen dudas, ¿no? Ana Paula dice algo ya está pensando Ana Paula. Greta dice depende. Claro. Siempre debes preguntarte, ¿no? ¿Qué está pasando? Y más en este tipo de gráficas. Escucha, mira. Algunos tal vez estarán confundidos porque estarán asociando lo que estoy mencionando con las gráficas que ya hemos tenido o con lo que hemos mencionado de movimiento acelerado y movimiento desacelerado. Pero dime. ¿Te acuerdas tú que hace un par de diapositivas anteriores yo te mencioné algo acerca del movimiento acelerado y el movimiento retardado? Te dije que para poder decir si es acelerado o desacelerado necesitábamos analizar dos cantidades, ¿sí o no? ¿Te lo dije o no te lo dije? Necesitabas analizar la velocidad y la aceleración. Así que te pregunto, aquí en esta gráfica central del medio que estoy poniendo, adicionando, lo único que tengo es el signo de la aceleración. Entonces, ¿qué me falta analizar? Me falta analizar la velocidad. Ahí está, Greta. Depende, ¿sí o no? Muy bien los demás. Ya nos damos cuenta. ¿Te das cuenta que lo que mencionamos anteriormente se debe cumplir ahora también, ¿no? Alguno dirá, profe, entonces esta gráfica está a la derecha y a la izquierda. ¿Qué pasó con esa gráfica? Estas gráficas son incompletas. ¿Te das cuenta que la gráfica ha sido incompleta? Así que yo no estoy analizando todo el tramo. Estoy analizando tramos partidos. Lo que estoy haciendo yo en la gráfica central es analizar una gráfica general, que es la que nos puede colocar en un problema. Así que tú debes conocer eso y después sacar tus propias conclusiones. ¿Listo? Así que lo que yo tengo claro en esta gráfica del medio es que la aceleración es positiva. Ahora, debo saber cómo es la velocidad. Mira, como es la parábola, esta parábola en forma de U, va a tener una parte de la derecha, una rama de la derecha y una rama de la izquierda. En la rama de la derecha, si tú trazas la recta tangente, el ángulo que se genera por aquí es un ángulo agudo, ¿no? Pero si trazo la recta tangente por el otro lado, el ángulo va a ser obtuso. Ahora, tú notarás que yo estoy trabajando solamente con el ángulo agudo respecto a la horizontal. Pero si analizo respecto al eje positivo, debe ser obtuso, ¿sí o no? Recuerda que ya he mencionado este tema, que yo trabajo siempre con el ángulo agudo para poder obtener el valor de manera inmediata, rápido. Porque con este valor agudo, la tangente sale más rápido. ¿Listo? Pero lo que me interesa en esta oportunidad es saber el signo de ese resultado.
tú sabes que la tangente de ese ángulo va a ser velocidad. Va a ser la velocidad. Profe, ¿pero la velocidad tiene signo? Sí. Y dime, si la inclinación de la recta es como lo que está en la derecha, el signo va a ser positivo. Y si la recta es inclinada como está a la izquierda, el signo es negativo. Ah, profesor, entonces yo ya sé en qué tramo de esta parábola la velocidad es positiva y en qué tramo es negativa. Si ya lo conoces, ya sabes. Mira, y no necesitas saber nada más que eso, ¿eh? Solamente viendo la gráfica yo ya tengo información acerca de la aceleración y la velocidad. Así que usted me está diciendo, profesor, que esta gráfica se separa en dos, en la rama derecha y en la rama izquierda. Si yo analizo la rama derecha, la velocidad es positiva y la aceleración es positiva. Por lo tanto, el movimiento es acelerado. En la rama derecha el movimiento es acelerado. Profesor, usted me está diciendo que en la rama izquierda la velocidad es negativa y la aceleración es positiva. Signos contrarios, signos diferentes. Por lo tanto, en la rama izquierda el movimiento, ¿cómo será? Desacelerado. Entonces, yo ya sé qué ocurre en toda la gráfica. En qué tramo es acelerado y en qué tramo es desacelerado. Y eso es muy importante porque ya han venido problemas de análisis de gráfica donde tú tenías que determinar en qué tramo es acelerado y en qué tramo es desacelerado. Ahora, alguno dirá, profe, una consulta, ya, yo sé que en la derecha es acelerado y en la izquierda es acelerado, pero dígame usted, ¿qué pasa en el centro de la ramita? ¿Qué pasa acá, profesor? Ahí, ¿qué pasa? Ah, bueno, déjame decirte algo. Si en el centro de la rama tú trazas una recta tangente, esa recta sería horizontal. Por lo tanto, el ángulo, ¿cuánto sería? El ángulo sería 0. Y si el ángulo es 0, la tangente es 0. Y si la tangente es 0, ¿cómo debe ser la velocidad, chicos? La velocidad debe ser 0. Profe, entonces usted me está diciendo que a veces me van a dar la gráfica y no me necesitan decirme que la velocidad es 0 porque yo ya sé que en este punto central es 0, ¿sí o no? Claro, ya sabes que ahí es 0. Entonces tal vez es un dato oculto de nuestra gráfica. Quiero que te des cuenta, por favor, que puede ser un dato oculto. ¿Listo? Ahora, algo más que debas añadir por aquí, que siempre las rectas van a intersectar en un punto en el eje vertical. Por ejemplo, aquí intersecta en un punto. Ahí intersecta en un punto, acá también intersecta en un punto. Alguno dirá, profe, ¿es el punto 0? Sí, pero de manera general puede ser otro punto. Puede ser el punto 5, punto 10, punto 8, punto 1. Y ese punto de intersección representa la posición inicial. Representa la posición inicial. Y eso es lo que tú debes saber. De ese tipo de gráficas tú debes conocer la posición inicial, debes conocer la velocidad inicial y la aceleración. Si yo tengo esos tres valores, puedo analizar la gráfica y analizar o resolver cualquier problema. ¿Listo, chicos? Por favor, es importante lo que he mencionado en la parte central de esta diapositiva. Por favor, es muy importantísimo. Continuemos. Pasemos a otra gráfica, gráficas de MRV. Ahora es gráfica de velocidad en función del tiempo. Profe, ¿de dónde sale esta gráfica? Creo que tú ya lo sabes. De Vivo Feliz viéndote a ti. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. De esta ecuación nos sale esta gráfica. Profe, ¿por qué hay dos gráficas? Ah, es que uno puede ser acelerado y el otro desacelerado, pues, ¿no? Eso es lo que tú debes identificar. A ver, identifiquemos. Entonces, mira, en una gráfica de velocidad en función del tiempo, date cuenta que la ecuación es una ecuación de primer grado. Al ser una ecuación de primer grado, la gráfica va a ser una recta y toda recta va a intersectar con el eje vertical en un punto llamado, en este caso, velocidad inicial. La intersección es velocidad inicial en ambos casos. ¿Listo? En ambos casos la velocidad es inicial. Ahora, como son rectas, respecto al eje horizontal se van a formar ángulos. En la gráfica izquierda el ángulo es agudo, pero en la gráfica derecha el ángulo es obtuso. El ángulo es obtuso. Pero tú debes recordar algo.
Trabajar con ángulos obtusos, dime, ¿no es complicado? Mira, solamente viendo la primera observación que te colocan abajo, tú ya te estás mareando, estoy seguro que sí, mira. Todo esto, ¿no? Te estás mareando. A, su tangente t es igual a, si está en un intervalo de tal a tal, si fuera menos a, parece trigonometría, ¿te das cuenta? Parece trigonometría. Yo lo que voy a hacer es reducir esta información para que sea más sencillo para ti. Observa, gráfica izquierda, el ángulo es agudo. Recuerda que yo siempre trabajo con ángulos agudos, siempre. Profe, entonces, ¿qué hago en la gráfica de la derecha? Ah, trabajo con el ángulo agudo. Ah, alfa entonces. Ah, listo, se acabó el problema. Siempre trabajando con ángulos agudos. Por lo tanto, tú vas a calcular la tangente. La tangente de teta. Si yo calculo la tangente de teta de siempre un ángulo agudo, será simplemente la rapidez. Esto para mí será rapidez. ¿Listo? ¿Qué significa rapidez? Solamente el valor. Profe, ¿pero eso no es lo que quiero? No, porque tú debes recordar algo. Tú lo que quieres es velocidad, cantidades vectoriales. Vectores, chicos. Yo quiero vectores. ¿Ya? Profe, entonces, a esta rapidez, ¿qué le falta? ¿Le falta el signo, sí o no? Le falta el signo. Ahora, también en la parte derecha, tú vas a tener la tangente. La tangente de alfa. ¿Y la tangente de alfa qué será para nosotros? Nuevamente, la rapidez. Esto no te olvides. Es la rapidez. Entonces, a esta rapidez, ¿qué le falta? Le falta el signo, profesor, le falta el signo. Y el signo, ¿cómo se define? ¿Cómo se obtiene? Simplemente por la inclinación de la recta. Eso creo que tú ya lo sabes. Si la recta es inclinada como la gráfica a la izquierda, ¿visto? Como una recta ascendente, se puede decir, una rampa ascendente, el signo es positivo. Ah, entonces la velocidad es positiva. Si la tangente me sale 5, la velocidad sería más 5. Y en la gráfica a la derecha, la rampa está inclinada hacia abajo, ¿no? Está descendiendo, se puede decir. Entonces la velocidad es negativa. Si la tangente te sale 5, entonces la velocidad sería menos 5. Algo así. ¿Listo? Ahora, algo más que debas saber es que en un intervalo de tiempo analizado, en estos 3 segundos, 4 segundos, la gráfica la gráfica que se forma o el área que se forma debajo de la gráfica de esta recta en ese intervalo de tiempo es un trapecio, ¿no? Puede ser un triángulo tal vez, sí, puede ser un triángulo, un trapecio, un cuadrado, un rectángulo, muchas formas de figuras que se puedan generar. Entonces, el área de esta figura sombreada representa el desplazamiento. O distancia recorrida tal vez. Recuerda que el desplazamiento es simplemente con el signo y la distancia recorrida es sin el signo, porque estamos en un movimiento rectilíneo. ¿No? Y otra observación más, la tercera observación que es muy importante recordar es, si te preguntan acerca de la velocidad media siempre se calcula como la semisuma de velocidades. Velocidad inicial más velocidad final entre 2. ¿Listo? La velocidad media es velocidad inicial más velocidad final entre 2 siempre. Última gráfica del MRV es la gráfica de aceleración en función del tiempo. Pero acá es más sencillo. ¿Por qué, profesor? Porque tú sabes que en el movimiento MRV la aceleración, ¿cómo debe ser? Constante, pues. La aceleración debe ser constante. Al ser constante, la recta que se genera es horizontal, pues, ¿no? Horizontal. Ahora, si tú analizas en un intervalo de tiempo, por ejemplo, puede ser puede ser 3 segundos, 4 segundos, en este intervalo de tiempo, se va a generar una superficie rectangular. Tú calculas el área de esa superficie rectangular, lo que vas a generar es la variación de velocidad.
El área representa variación de la velocidad, cambio de velocidad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que tendríamos por aquí. La área asombrada siempre va a ser la variación de la velocidad. Ahora por acá tenemos otro caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el área se forma debajo de la recta del tiempo, ¿no? Pues tendríamos esta situación también, ¿no? Estos son casos particulares que también es bueno recordar. ¿Listo? Entonces, el último movimiento que vamos a ver, con lo que hemos visto hace un momento de análisis gráfico, hemos terminado la parte de movimiento MRV. Ahora pasamos al movimiento de caída libre, que es rápido y sencillo, ¿ya? Movimiento MRV vertical, o también conocido movimiento vertical de caída libre. Dice por aquí, es una aproximación del MRV, el cual se verifica cerca de la superficie terrestre. Importante esto. Cerca de la superficie terrestre. Siempre que se desprecie la resistencia del aire. Excelente. Muy bien. Recuerda que cuando un cuerpo cae, desciende, o cuando se mueve de manera vertical, eh, los factores que generan el cambio de la velocidad son diversos. Pero nosotros vamos a despreciar absolutamente todos esos factores. Lo único que vamos a considerar va a ser el peso del cuerpo. Y para reducirlo o simplificarlo rápidamente, ese peso lo que va a generar es una aceleración en el eje vertical. Esa aceleración es conocida como gravedad. ¿Listo? ¿Quién genera esta gravedad? El peso del cuerpo. ¿Listo? Entonces ponemos dice por aquí también. La aceleración que experimenta el móvil se le conoce como aceleración de la gravedad. Importante eso. La cual se asume constante. Se puede expresar por de esa manera, ¿no? Entonces, la gravedad, ¿quién ha sido generada por quién? Por el peso del mismo cuerpo. ¿Listo? Acá notamos que el cuerpo empieza a subir y empieza a descender. Al inicio saldrá con una rapidez v sub 0. ¿Listo? Y cuando empieza a subir, ¿qué pasa con esa velocidad, con esa rapidez, con ese valor? Empieza a disminuir hasta que llegue a un pico más alto, donde ese valor se hace cero. ¿Listo? Profe, entonces cuando el cuerpo sube, ¿está desacelerando? Sí, pero como todo lo que sube tiene que bajar, entonces cuando empieza a descender, ¿qué pasa con ese valor? Empieza a aumentar. De tal manera que volverá a pasar por el nivel de donde salió. Y en ese punto el valor debe ser el mismo. Si sale con 30, regresará con 30. Profe, pero acá me ponen un signo. ¿Por qué te colocan un signo, chicos? Porque nosotros trabajamos de manera vectorial. Si tú lanzas hacia arriba, el signo es positivo. Pero a la hora de descender, de caer, el signo va a ser negativo. Es decir, tu velocidad inicial, ¿cuánto será? Más 30 metros por segundo. Pero cuando regrese, será menos 30 metros por segundo. ¿No? Ahora, por ejemplo, con esto termino antes de salir a tu receso. ¿Qué pasaría si nosotros lanzamos un objeto? Quiero que aprietes el chat. ¿Qué pasaría si nosotros lanzamos un objeto con una rapidez o una velocidad de 30 metros por segundo? Lanzamos un objeto de con 30 metros por segundo hacia arriba. Dime, ¿cuánto tiempo demorará en llegar a la parte más alta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 3, profesor, 3 segundos. Muy bien, 3 segundos. Muy bien. Y creo que ya sabes de dónde viene eso, ¿no? Demora 3 segundos porque tú has lanzado con 30. ¿Listo? Demora 3 segundos porque tú has lanzado con 30. ¿Listo, chicos? Si yo lanzo con 50, demorará 5. Si lanzo con 70, demorará 7. Profe, ¿por qué? Porque nosotros vamos a considerar que el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, ¿cuánto va a ser? 10 metros por segundos al cuadrado. La aceleración de la gravedad para nosotros va a ser 10 metros por segundos al cuadrado. Y eso es lo que genera el cambio y la rapidez o la velocidad de 10 en 10. Si ya tenía 30 y ahora es 0, es porque han pasado 3 segundos para que disminuya esos 30. Listo, chicos, seguiremos más adelante, después de receso, con esta semana. ¿Listo? Nos vemos de aquí un par de minutos.
Listo, continuamos chicos, continuamos. Claro chicos, ya, continuamos. Entonces, estábamos hablando un poco acerca del movimiento vertical de caída libre. Mencionamos que en el movimiento vertical de caída libre se considera nula prácticamente la resistencia al aire, ¿no? Se desprecian todos los efectos que puedan generar un cambio en la velocidad. El único culpable del cambio de la velocidad viene a ser la gravedad, generada por el mismo peso del cuerpo. El peso del cuerpo genera esta gravedad, la cual nosotros estamos asumiendo con un valor de 10. ¿Por qué 10? Porque es un valor aproximado y además nos permite resolver los problemas de manera más rápida y efectiva. ¿Listo? Recuerda que la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra. La gravedad o aceleración de la gravedad es un vector nuevamente. Por eso tú en la gráfica lo ves con un signo negativo, porque siempre va a apuntar hacia abajo o, para ser más exactos, al centro de la Tierra. ¿Listo chicos? Mencionamos un pequeño ejercicio rápido. Mencionamos que si lanzamos un objeto con una rapidez de 30, demorará 3 segundos en subir y demorará 3 segundos en bajar también hasta su mismo nivel donde salió, ¿no? Hasta acá. Y ese pequeño ejercicio nos permite resolver algunos problemas de manera rápida y efectiva también. ¿Listo? Y eso tú te vas a dar cuenta con el tiempo también. ¿Listo? Ahora, para poder analizar este movimiento vertical de caída libre, hacemos uso de las ecuaciones del MRV vertical o movimiento vertical de caída libre. Tenemos aquí las tres ecuaciones. Si te das cuenta, las tres ecuaciones son iguales a la de MRV, con la única diferencia de el signo que tenemos aquí, el signo que tenemos por aquí, el signo que tenemos por aquí. Y en vez de A de aceleración, están poniendo G de gravedad. ¿Y por qué colocamos ya de antemano esa G de gravedad? Porque al ser un movimiento vertical de caída libre, la aceleración ya es conocida. Pues la aceleración se llama gravedad y su valor también es conocido para nosotros. Y va a ser 10. Profe, ¿y el signo qué significa? Significa que tú ya conoces la dirección de esa gravedad. La gravedad siempre va a apuntar hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, así que su signo siempre va a ser negativo. Así que tenemos ahí las tres ecuaciones y con esas tres ecuaciones nosotros vamos a resolver los problemas. Recordarte que estas tres ecuaciones o las ecuaciones que estamos trabajando actualmente son ecuaciones vectoriales. Recuerda que al ser vector deben tener signo, ya sean posiciones verticales, velocidades verticales o la gravedad, ¿no? En este caso. Son con signo, chicos, ¿ya? ¿Listo? Esa ha sido la teoría. Ahora vamos a los problemas. A ver, vamos con los problemitas. Vamos a hacer algo, a ver si nos sale, si se puede, ¿ya? Listo. Quiero que me digan en el chat si se nota los problemas. ¿Se ve el primer problema, chicos? Ahora. ¿Se ve con normalidad? ¿No hay problema? ¿No hay inconveniente?
Dígame, por favor. ¿Se ve a pantalla completa, todo normal, con normalidad? ¿Sí, no? Listo, excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Me salió antes. Entonces ya, comencemos con el problema número 1. Problema number 1. Estamos en los problemas de semana número 3. Problema número 1. Dice lo siguiente. La ecuación de la posición en función del tiempo de un ciclista, que se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X, eje horizontal, es. La ecuación es x igual a 2t al cuadrado menos 6t, donde t es mayor o igual que 0, donde x se mide en metros y t en segundos. Determine el desplazamiento del ciclista entre t igual a 1 segundo hasta t igual a 3 segundos. Chicos, el concepto de desplazamiento tú ya lo conoces, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Tú ya conoces el concepto de desplazamiento. ¿El desplazamiento qué cosa es? Posición final menos posición inicial, profesor. Posición final menos posición inicial. Pero si te das cuenta, te están pidiendo analizar esas posiciones para el tiempo de 1 segundo y para el tiempo de 3 segundos. Y dime, ahí arribita, ¿no te están dando la ecuación de posición? Entonces tú de manera práctica y sencilla, ¿qué debes hacer? Simplemente reemplazar, ¿sí o no? Simplemente reemplazar. Entonces, vamos, solución. Para el tiempo t igual a 1 de 1 segundo, mira lo que vamos a tener nosotros. En la ecuación que tenemos arriba, vamos a reemplazar el tiempo de 1 segundo. Sería 2 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Esta operación me sale menos 4 metros. ¿No? Ahora analizamos para tiempo igual a 3 segundos. Lo mismo, 2 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. ¿Cuánto me sale? 0. Entonces, de esto ya sabemos que cuando ha transcurrido 1 segundo, el ciclista se encuentra en la posición menos 4. Y cuando ha transcurrido 3 segundos, el ciclista se encuentra en la posición 0. Tú hazte una imaginación ya en tu mente en dónde está el ciclista, dónde termina el ciclista. Entonces el desplazamiento de manera práctica sería posición 2 menos posición 1, ¿no? Final menos inicial. La posición 2 o final sería 0 y la posición 1 sería menos 4. Entonces sería 0 menos 4. ¿Cuánto me sale eso? Más 4 metros. ¿Listo? Más 4 metros. Ahora, debes notar algo y tener cuidado aquí. Mira. Quiero que te fijes en la ecuación. Quiero que me ayudes, por favor, con el chat. Quiero que te fijes en la ecuación. X igual a 2 por t al cuadrado menos 6t. Por favor, quiero que me digas de esa ecuación, ¿cuánto es la posición inicial? ¿Cuánto es la posición inicial? Quiero que me digas tú, por favor. Por favor, quiero que me apoyes tú con tu hojita al costado y que me ayudes. ¿Y cuánto es la posición inicial? Menos 4. No. Menos 4 es la posición después de 1 segundo. Cuando yo te digo posición inicial es cuando ha transcurrido 0 segundos, es decir, no ha transcurrido nada. ¿Cuánto es la posición inicial? Menos 6. No. Entonces, para que tú puedas determinar, sí, 0, 0, sí, creo que sí, ya nos quedó claro. Mira, para que puedas determinar la posición inicial, quiero que notes algo. Esa ecuación x igual a 2t al cuadrado menos 6t está desordenada. Porque esa ecuación debe ser igual a la ecuación que nosotros hemos mencionado antes, ¿no? Donde decíamos que la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿usted me está diciendo, profesor, que esas dos ecuaciones deben ser iguales? Sí. De manera práctica, yo siempre hago lo siguiente. ¿Quién acompaña al tiempo al cuadrado? El tiempo al cuadrado siempre es acompañado con la mitad de la aceleración. El tiempo al cuadrado siempre es acompañado con la mitad de la aceleración. Yo te consulto, en esta ecuación que tenemos nosotros, ¿quién acompaña al tiempo al cuadrado? Profe, el tiempo al cuadrado es acompañado con el 2, pero el 2 debe ser la mitad de la aceleración. La mitad de la aceleración. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? Profe, la aceleración es 4.
tranquilo, espérate un ratito. Si tú me dices 4, es magnitud de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración entonces? Más 4 metros por segundo al cuadrado. Ah, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? Debes hacerte esta pregunta. ¿Quién acompaña al tiempo? El tiempo t es acompañado con la velocidad inicial. Y dime, en esta ecuación que tenemos nosotros, ¿quién acompaña al tiempo? El menos 6. Entonces, el menos 6, ¿quién es? La velocidad inicial. ¿Te queda claro? Profe, pero en la ecuación que nosotros conocemos, ¿hay otro término más? Sí, es el término independiente, conocida como posición inicial. Sí, hay posición inicial, hay velocidad inicial por el tiempo y hay un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. El que está solito, el que no tiene tiempo, se llama posición inicial. Dime, en esta ecuación de este problema 1, ¿hay posición inicial? No, profesor, no lo hay, porque no está ese término solito. Así que la posición inicial, ¿cuánto es? Es 0. Quiero que me digas algo más aquí. Quiero que me digas algo más. ¿El movimiento de este cuerpo es acelerado o desacelerado? ¿Cómo comienza el movimiento de este cuerpo? ¿Acelerado o desacelerado? Vamos, hazte famoso. Este es importante. ¿Cómo es el movimiento? ¿Acelerado o desacelerado? Vamos, chicos, vamos. Apoyen. Vamos, confíen en ustedes. ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado, profesor. Desacelerado. Listo. Creo que te has dado cuenta, ¿no? Profesor, la aceleración es positiva, pero la velocidad inicial es negativa. Así que al inicio el movimiento es desacelerado. Observa lo siguiente. En tiempo igual a 0 se mueve hacia la izquierda porque es negativo, con una rapidez de menos 6, pasa un segundo, está en la posición menos 4, sigue avanzando, pero luego ¿qué pasa? Cambia de movimiento hacia la derecha. Profe, ¿por qué? Porque cuando va hacia la izquierda empieza a desacelerar hasta que su valor sea 0. ¿Listo? Su valor sea 0. Y cuando ya es 0, lo que va a ocurrir es que debido a la aceleración que es positiva, cambia de dirección el movimiento. Ahora es a la derecha. De tal manera que prácticamente está regresando. Profe, entonces si yo hago un análisis más profundo, notaremos que el movimiento puede ser acelerado en un tramo y desacelerado en otro tramo. Sí, pero eso ya es que si analizamos todo el movimiento. Si la pregunta es, al inicio, ¿qué ocurre con el cuerpo? Tú debes decir que el cuerpo está desacelerando. ¿Listo, chicos? Eso es importante. Ya está. Por lo tanto, nuestra respuesta ha sido simplemente más 4, ¿ya? Más 4. Siguiente pregunta. Pregunta 2. Un automóvil parte de reposo y se desplaza rectilíneamente con aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Hay la magnitud de su velocidad media, me suena, durante los 5 primeros segundos de su movimiento. Ahí está. Sencillo, creo. Aquí tenemos el auto. Avanzando, ¿no? Al inicio parte de reposo. ¿Qué significa reposo? Que su velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial es 0 también. Pasan 5 segundos. Su velocidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay una aceleración constante de 8. Por lo tanto, de la ecuación velocidad versus el tiempo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Es decir, vivo feliz, viéndote a ti, me quedaría que la velocidad final es igual a 8 veces el tiempo. Como el tiempo vale 5, nuestra velocidad final sería 40. Profe, entonces la velocidad ha cambiado de 0 a 40. Sí. Entonces la velocidad media de 0 a 5 segundos, ¿cuánto será? Como ya hemos visto en la teoría, la velocidad media se calcula como un medio de la velocidad inicial más velocidad final. Es decir, un medio de 0 más 40 y me quedaría más 20. Esa es la velocidad media o velocidad promedio. ¿Listo? Ahora, lo que yo quiero que hagas tú en casita como tarea, porque es importante, otro tipo de solución, es lo siguiente. Si te piden velocidad media, debido al concepto de cinemática, la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo, ¿sí o no? Desplazamiento sobre tiempo.
Entonces lo que tú vas a hacer en casita, y sé que lo vas a hacer, es calcular el desplazamiento. Y ya sabemos cómo calcular el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Ya lo puedes hacer. Y hemos visto en las ecuaciones cómo se forma ese desplazamiento también. ¿Listo? Así que calculas el desplazamiento y lo divides entre el tiempo, que es 5. Y quiero que verifiques si te sale más 20 o no. ¿Listo? Eso ya queda para ti. Es posible que más adelante en un problema tengas que usar esa ecuación, porque tal vez esta ecuación no es fácil de obtener los valores. Tal vez ocurra eso. Así que, por favor, averigua ese resultado. Entonces, el problema número 2 me sale más 20, velocidad media. Vamos con el 3. La figura muestra la gráfica posición versus el tiempo para un automóvil que tiene MRV en dirección del eje X. ¿Cuál es su velocidad inicial y su aceleración? A ver, tengo la gráfica. Creo que ya tengo bastante información de esa gráfica con solo verla, ¿no? Vamos a completar un poquito más. Listo, a ver. Dime. Escribe. Así de sencillo. La aceleración del cuerpo, ¿qué signo tiene? Posi. Muy bien, positivo, muy bien, excelente. Les quedó claro a ustedes que la aceleración del cuerpo es positiva. Dime, según esa gráfica, ¿el movimiento es acelerado o desacelerado? ¿Acelerado o desacelerado? Vamos, hazte famoso, confío en ti. Acelerado, profesor, acelerado. Muy bien. Muy bien, excelente, chicos, muy bien. Hoy están finos, ¿eh? Hoy están finos. Acelerado, claro, porque me muestran solamente la rama de la derecha. Y en esa rama de la derecha debe ser acelerado. ¿Listo? Excelente. Ahora, me están preguntando cuál es su velocidad inicial y su aceleración. Ahora, alguno dirá, profesor, pero la velocidad inicial es la velocidad que tiene al inicio. Es decir, cuando el tiempo es 0. Una consulta, cuando el tiempo es 0, justito cae en ese puntito, ¿no? Y alguno tal vez dirá, ¿no? Asumiendo, profe, pero ese puntito no es la mitad de las dos ramas, es decir, la mitad de la parábola, entonces la velocidad inicial debe ser 0 justo ahí abajo. Tal vez puede ser una deducción excelente, pero como yo no observo toda la gráfica, yo no sé si esa es la parte más baja. No sé si me dejo entender. Yo no sé si esa es la parte más baja de la parábola, no lo sé. En cambio, si me hubieran puesto las líneas punteaditas para la izquierda, dándome a entender que es el punto más bajo, ahí sí podría aseverarlo. Y eso es lo que ocurrió en un examen de admisión. Te colocaban las líneas punteadas indicando que ese punto 00 era el punto más bajo. Y justo ahí su velocidad inicial es 0. Pero en este problema específico no lo puedo asegurar. Por lo tanto, debo hacer lo siguiente. Debo usar esta ecuación, la ecuación de posición. ¿No? Date cuenta que aquí estoy asumiendo que la posición inicial es 0 porque eso sí lo puedo aseverar, ¿no? La intersección de la gráfica con el eje X es el punto 0. Entonces la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde vamos a tener que analizar en diferentes puntos. ¿Qué puntos conozco yo? T igual a 2. T igual a 2 segundos. Cuando el tiempo es 2 segundos, mira la ecuación que nos quedaría. X igual a B sub 0, velocidad inicial por 2 más un medio de la aceleración por 2 al cuadrado. Y ese resultado debe ser igual a 6, porque según la gráfica, cuando el tiempo vale 2, la posición es 6. Simplificando o reduciendo la expresión, mira lo que nos quedaría. Nos quedaría que la velocidad inicial más la aceleración debe ser 3. Profe, es una ecuación con dos variables. Entonces tú sabes del curso de matemáticas que cuando yo tengo una ecuación con dos variables, necesito otra ecuación para poder resolver el sistema. Es decir, dos variables, dos ecuaciones, y se puede resolver. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale la otra ecuación? Del otro punto tiempos. Del otro punto t igual a 4 segundos, tenemos lo siguiente. Reemplazamos, me quedaría velocidad inicial por 4 más un medio de la aceleración por 4 al cuadrado. ¿Y el resultado cuánto debe ser? 24, profesor. Haciendo una reducción, mira lo que nos queda. Velocidad inicial más 2 veces la aceleración vale 6. Entonces, por ahí ya tú aplicas tus habilidades en la parte numérica o sistema de ecuaciones y llegaremos a la siguiente conclusión. Restando la ecuación 2 menos la 1. Al restar, mira lo que nos queda. Que la aceleración, ¿cuánto vale? Más 3.
Y redoble de tambores. ¿Qué me falta? La velocidad, profesor. ¿Y qué debo hacer para encontrar la velocidad? Reemplazar en una de las ecuaciones. Reemplazando en 1, mira lo que me queda. La velocidad es 0. Así que la conclusión que tuviste al inicio era correcta. ¿Pero yo podía asegurarlo? No, porque la gráfica no estaba completa. ¿Me dejo entender? Espero que haya quedado claro. Esta es la forma adecuada de resolver un problema de este tipo. De encontrar los valores de la velocidad inicial y de la aceleración. Y la posición inicial también lo hemos encontrado, que es 0. Pero de manera general es lo que tú debes hacer. Y los problemas no se van a resistir. ¿Listo? Entonces nuestra respuesta sería la clave C, ¿no? Acá dice la clave C. Listo. Pasemos al siguiente problema. Problema 4, chicos. Una camioneta se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X según la gráfica velocidad versus el tiempo. Vamos a ver. Determinen su velocidad en el instante t igual 5 segundos. Mira. Quiero que notes algo aquí. Aquí la gráfica es velocidad en función del tiempo. Tú ya sabes de dónde proviene esa gráfica, ¿no? Vivo feliz viéndote a ti. ¿Listo? Dime, según la gráfica nada más, según la gráfica, una consultita. Según la gráfica, ¿el movimiento es acelerado o desacelerado? Según la gráfica, ¿movimiento acelerado o desacelerado? Te leo. Hazte famoso, por favor. Te escucho, leo. A ver, veo tus respuestas. Algo, nada, no sabe, no opina. Desacelerado, profesor. Desacelerado. Muy bien. Listo, alguno notará y tendrá este análisis, ¿no? Profe, yo noto que la gráfica está descendiendo y noto que el valor de la velocidad que ha sido 20, luego es 15, luego es 10, luego es 5. Ah, profe, está desacelerando porque su valor está reduciéndose. Sí. Otra forma de analizar de manera ya más general, porque puede ser que tenga una gráfica más extensa, más grande, y yo analice muchos tramos. Entonces, en este tramo que yo observo, noto que la velocidad es positiva, pero también noto que debido a la inclinación de la recta, la aceleración es negativa. Si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, movimiento desacelerado. ¿Viste, chicos? Entonces tú debes analizar esa situación. ¿Cómo es la velocidad en este tramo que observas? En el tramo que observas o en el tramo que te estoy pidiendo analizar, cómo es la velocidad y cómo es la aceleración. Y de esa manera tú respondes. Lo que yo debo hacer en este problema es analizar su velocidad. Entonces, pero en t igual a 5. Pero para eso debo sacar los valores que nos dan en la gráfica, como la velocidad inicial. Y tú sabes que la velocidad inicial es la intersección de la recta en el eje vertical. Y notaremos que su velocidad inicial es 20. Ahora, notaremos algo más, que en el tiempo de 10 segundos su velocidad es igual a 0. Es decir, que yo tengo velocidad inicial y velocidad final. La velocidad de 0 hasta 10. Y eso nos permite calcular la aceleración, ¿no? Porque yo tengo una variación de la velocidad. Entonces, calculando la aceleración, tendríamos variación de velocidad, que es velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es 20. Date cuenta, final menos inicial. No vais a poner 20 menos 0, ¿eh? Porque valora todo. Final es 0, inicial es 20. 0 menos 20. Entre el intervalo de tiempo, que es 10 menos 0. Eso me da un resultado que la aceleración es menos 2. Y eso corrobora lo que hemos mencionado, pues, aceleración negativa. Ahora, de la ecuación de velocidad en función del tiempo, vivo feliz viéndote a ti, reemplazo los valores, ¿no? La velocidad es igual a 20 menos 2t. Y ahora tengo que analizar cómo es esa velocidad en 5 segundos. En 5 segundos sería 20 menos 2 por 5. ¿Y eso cuánto me da? 10. Me da 10. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta, que sería la clave A. Esa es una forma de resolver el problema. Otra forma matemática de resolver el problema sería la siguiente. Es analizando el punto de 5 y formando triángulos. ¿Listo? Para los que les gusta un poco de matemática, puedes aplicar triángulos semejantes, ¿no? Proporcionales. Formas el punto de 5 y formarás un triángulo pequeño y un triángulo grande, donde serían proporcionales. ¿Listo? Y ahí nuevamente también vas a encontrar que vale 10. Pero si tenemos esta forma de solución que estamos mencionando actualmente, la forma geométrica la podemos dejar de lado.
No siempre manejamos las mismas habilidades todos, así que tener en cuenta la solución formal, por favor. Vamos con el problema número 5. Dice lo siguiente: una pelota se lanza verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Una consulta, eso ya hemos visto, ¿no? ¿Con qué rapidez fue lanzada? Mira, te vas a reír. En el tiempo igual a 0 segundos se lanza, el objeto sube, la pelota sube. Una consulta, cuando la pelota sube, el movimiento es desacelerado, ¿sí? Y cuando la pelota baja, es acelerado. Muy bien. Para poder analizar, lo que vamos a hacer es trabajar en un sistema coordenado y un nivel de referencia. En base a eso, nosotros vamos a analizar qué está pasando con el cuerpo. Y vamos a notar lo siguiente. Lanzamos con una velocidad inicial v sub 0, el cuerpo reduce su velocidad hasta llegar a 0 en la parte más alta y luego descenderá aumentando el valor. ¿Listo? Luego de 6 segundos retornará, es decir, regresará al punto de partida. Una consulta. Si ha pasado 6 segundos en todo el tramo, dime, en el tramo de subida, ¿cuánto ha pasado? Profe, en el tramo de subida ha pasado 3 segundos. Muy bien, Sergio, Stephanie, Rondán, Evan, Nicole. Muy bien, ha pasado 3 segundos. Y en el tiempo de descenso ha pasado 3 segundos también. Es decir, 3 de subida y 3 de bajada. Siempre y cuando retorne al mismo nivel, ¿eh? Entonces, si ha pasado 3 segundos de subida nada más, dime, ¿con qué rapidez lo debo lanzar yo para que después de 3 segundos sea 0? ¿Con qué rapidez lo debo lanzar para que después de 3 segundos sea 0? Profe, 30, claro, 30. Obviamente entiendo que es 30 metros por segundo, ¿cierto? Lo lanzo con 30, pasa un segundo, será 20, pasa un segundo más, será 10, pasa un segundo más, será 0. Profe, ¿por qué reduce de 10 en 10? Porque la gravedad tiene un valor de 10 y la gravedad es la culpable de este aumento y disminución de la rapidez de 10 en 10. Profe, entonces el problema es sencillo. ¿Con qué rapidez fue lanzada? Con 30. Una consulta, mira, así es rápida, rapidez. Si el tiempo total de subida y bajada hubiera sido 10 segundos, ¿con qué rapidez fue lanzado? Si el tiempo total hubiera sido 10 segundos, ¿con qué rapidez fue lanzado? Con 50. Muy bien, claro, porque de subida hubiera sido 5 y de bajada 5. Excelente, chicos. ¿Quedó claro? Date cuenta que la solución fue rápida, ¿sí o no? Y así ha venido una pregunta de examen de admisión, si no me equivoco, o de la pre, si no me equivoco. Así una pregunta. ¿Listo? Pero acá tenemos la solución que nosotros debemos hacer. Mira. Nosotros deberíamos trabajar de manera formal con esta ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Y analizamos cuando llega a la posición de partida después de 6 segundos. Entonces, después de 6 segundos, su velocidad ha cambiado a velocidad inicial, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque ha cambiado de dirección. Es decir, que la velocidad, el negativo de la velocidad inicial es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces nos quedaría que 2 veces la velocidad inicial es igual a g por t. Entonces nos quedaría que la velocidad inicial es igual a 1/2 de g por t. Entonces, analizando para ese tiempo, mira lo que nos queda. Que el valor de la velocidad inicial es 30. Nos queda lo mismo. Pero date cuenta que todo ese procedimiento que hemos visto aquí en números, en letras, en fracciones o en ecuaciones, tú lo has hecho de manera mental. Porque así se resuelven muchas veces los problemas de caída libre. De manera mental nada más. ¿Listo? Aprovecha eso. Porque con ese tipo de soluciones de manera mental, te ahorras mucho tiempo. Créeme, te ahorras mucho tiempo. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro el problema número 5. Tenemos 2 tipos de soluciones. Una solución mental y una solución operativa tal vez. ¿Listo? Ahora problema número 6. Problema 6. Se suelta un objeto desde una altura h de la torre de Pisa. Un observador pone en marcha su cronómetro cuando el objeto ha recorrido cierta distancia y lo apaga en el instante en que llega al suelo. El tiempo medido por el observador es la mitad del tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto hasta que llegue al suelo. Ya. Determina el porcentaje de la altura h que recorrió el objeto antes de que el observador encienda su cronómetro.
Ya, a ver, se está lanzando, se la está dejando caer en realidad, ¿no? Se suelta. Si se suelta un objeto, su velocidad inicial es cero. Desde la torre de Pisa de una altura h. Se dejas caer desde un edificio prácticamente. Y él tiene en la mano un cronómetro, donde te dicen que hay un primer tramito donde el tiempo es la mitad del tiempo total transcurrido. Esto, quiero ver. Vamos a graficar. Ahí está. Esta sería la caída de la esferita del objeto. La velocidad inicial es cero porque se suelta. Tenemos que tener un eje de coordenadas para poder analizar las alturas y las posiciones y las velocidades. Entonces, si nosotros tenemos este sistema de coordenadas vertical, estamos considerando que la base sería 0 y la altura del edificio o de la torre de Pisa es h, ¿no? La altura total. Ahí está. Toda la altura vale h. Ahora, hay un pequeño tramito que recorre la esfera mide un tiempo t. Y ese tiempo t del tramito es la mitad del tiempo total. Del tiempo total que está por aquí, que sería 2t. Dicen que el tiempo en ese tramo sería la mitad del tiempo total que demora en caer. Ahora, estamos poniendo que ese tramito de altura ha sido una altura d. Una altura d. Ahora, ¿cómo se obtiene esa altura d? Entonces, si trabajamos en un sistema de coordenadas, el punto más alto sería h, pero el punto de abajo sería h minúscula, porque es una posición. Es decir, la esferita sale de la posición h mayúscula hasta la posición h minúscula y luego va hasta la posición 0. ¿Me dejo entender? Son posiciones. H mayúscula es una posición y h minúscula es otra posición. La diferencia de esas alturitas o de esos h sería la distancia d. Entonces, vamos a usar esta ecuación. Recuerda que estamos en un sistema de coordenadas, así que hablamos de posiciones, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Estamos considerando que la posición inicial es h y la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, nos quedaría esto. Si yo analizo para el tiempo t, si solamente ha transcurrido un tiempo t minúscula, un t nada más, nos quedaría que la posición final, la posición, recuerda que estamos en posiciones, el objeto, la esfera, estaría en la posición h minúscula. Y esa posición h minúscula debería ser igual a h mayúscula, que es la posición inicial, más velocidad inicial, que es 0, bueno, se va, y nos quedaría menos 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Dando formita, nos quedaría que h mayúscula menos h minúscula sería d, la distancia d, igual a 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces nos quedaría que 2 veces d es igual a g por t cuadrado. Es una relación que estamos teniendo actualmente. Ahora, como son dos tramos, analizaré con el tramo más grande, ¿no? Que sería el 2t. Entonces, en ese tramo de 2t tendríamos lo siguiente, ¿no? Si ha transcurrido un tiempo de 2t, entonces, ¿dónde termina el objeto? ¿Cuál sería la posición final del objeto? Sería la posición 0, que sería la base. Entonces, 0 es igual a h, que sería la posición inicial, menos 1 medio de la gravedad por 2t al cuadrado. Reduciendo la expresión, me quedé que h es igual a 2 por g por t cuadrado. Ahora combino las ecuaciones 1 y 2, y nos quedaría que h es igual a 2 veces 2d. ¿No? Reemplazo nada más, ¿no? G por t cuadrado es igual a 2d. Donde me quedaría que h es igual a 4 veces d. Como me están pidiendo determinar el porcentaje de la altura h que recorre el objeto antes de que el observador encienda su cronómetro, mira lo que tenemos. Porcentaje, recuerda que es un cociente. Estoy comparando la distancia recorrida al inicio con la distancia total, ¿no? Que sería la altura del edificio. Entonces, d entre h sería un cuarto, nos queda claro eso. En porcentaje sería 0, bueno, en decimales sería 0,25 y en porcentajes claramente es un 25%. ¿Nos queda claro? Capaz queda un poco confuso la información del problema, pero creo que la solución está clarísima. ¿Listo? Algunos tal vez tendrán una poca dificultad porque estamos trabajando de manera vectorial. Y sí es válido la manera vectorial, pero también puedes intentar resolverlo de manera escalar. ¿Qué te parece? Trabájalo de manera escalar. ¿Listo? Trata de hacerlo. Te va a salir lo mismo prácticamente.
En la fórmula escalar lo único que obviarías sería el h minúscula. Es lo único, porque trabajaría solamente con d y con h mayúscula. Pero la solución es prácticamente similar, ¿eh? Así que yo recomiendo trabajar de manera vectorial para acostumbrarnos en el tiempo, porque es la fórmula adecuada de resolver cualquier problema. Estoy seguro que cualquier problema sale de manera vectorial, es obligatorio eso. En cambio, cuando tú trabajas de manera escalar, existen casos particulares donde no se cumplen ecuaciones, o donde las soluciones son distintas, se modifican un poco, y eso nos puede complicar algunas veces. Vamos con el problema número 7, chicos. Dice lo siguiente. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros por segundo desde una altura de 10 metros respecto a la Tierra. Determina el tiempo que tarda la pelota en llegar a la Tierra. Entonces alguno dirá, profe, si lo lanzo con 5, entonces ¿cuánto demora en llegar hasta la altura máxima? Profe, 5. Pucha, si me hubiera dicho con 10 o con 20 era fácil. Si fuera 10, sería 1 segundo. Si fuera 20, serían 2 segundos. Si fueran 40, serían 4 segundos. Profe, pero si es 5 metros por segundo, consulta, escribe, por favor. Si yo lanzo con una rapidez de 5 metros por segundo, ¿cuánto demora en llegar a la parte más alta? Te leo. Espero tu respuesta. ¿Cuánto demora? 0,5 metros por segundo. Pido tiempo. ¿Cuánto demora en llegar a la parte más alta? ¿Qué pasó? Las unidades. Entendí tu respuesta. No te preocupes. Sí. Un lapsus, ¿no? Un lapsus. Excelente, muy bien. 0,5 segundos. Excelente, muy bien. 0,5. Muy bien, Ángelo, muy bien. 0,5. Profe, ¿de dónde sale ese 0,5? Fácil. Para poder encontrar el tiempo de subida hasta que llegue a la parte más alta, tú agarras la velocidad inicial, el valor de la velocidad inicial, y lo divides entre la gravedad. Profe, ¿cuánto es la gravedad? El problema te lo dice, pues. Vale 10. 5 entre 10, 0,5. Entonces demora 0,5 segundos en subir. ¿Y cuánto se demora en bajar? ¿Se demorará también 0,5? No, no se demora 0,5. ¿Por qué, profesor? Porque el tramo que recorre no es el mismo, pues. Date cuenta que la persona está en un edificio prácticamente, ¿no? La parte superior de una casa. Lanzamos con una rapidez inicial de 5, pero la persona está a 10 metros de altura. Cuando empieza a subir, disminuye hasta que sea 0, pero cuando empieza a bajar, prácticamente recorre más longitud. Por lo tanto, la rapidez final no es la misma que la rapidez inicial. Ten cuidado. Aquí cambiaría las cosas. Entonces, mira lo que tengo. Lanzo con una rapidez de 5. Yo sé cuánto demora en subir, pero no sé cuánto demora en bajar. Ahora, si tú analizas por tramos, tal vez lo puedes hacer. Y eso es lo que se haría en manera escalar. Cuando es de manera escalar harías eso. Pero mira, lo que vamos a hacer nosotros es aplicarlo de manera vectorial. Y para eso necesitamos un sistema de coordenadas. Tenemos nuestro sistema de coordenadas donde el nivel del planeta Tierra es el nivel 0 y la persona está a 10 metros de altura, posición 10, el tiempo inicial es 0, la velocidad inicial es 5 metros por segundo positivo y la gravedad es menos 10. Entonces tendremos esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos suma de la gravedad por tiempo al cuadrado, donde la posición inicial es más 10, la velocidad inicial es más 5, pero cuando llega a la Tierra se lee lo siguiente. Si llega a la Tierra, ¿qué significa eso? Que su posición final, ¿cuánto es? Es 0. Entonces esa posición final 0 debe ser igual a 10 más 5t menos 5t cuadrado. Haciendo una reducción o simplificación, mira lo que nos queda. Una ecuación cuadrática, donde el tiempo al cuadrado menos t menos 2 es igual a 0. Si es una ecuación cuadrática, hay dos formas de resolverlo. La manera más práctica, tal vez para muchos, aspa simple, ¿no? Y la forma más compleja para muchos, ecuación general. Lo bonito es que estás en física, y en física no te exigimos tanto en esa parte matemática. Ha habido problemas donde se ha puesto fórmula general, pero por lo normal, con lo cotidiano, es que se resuelva de manera sencilla por aspa simple.
¿Listo? Por aspa simple tendríamos lo siguiente. Yo te ayudo, pues, ¿no? Por aquí pones T y T. Ya está. Me tocó. Es mi apoyo, mi aporte. Ahora te toca a ti. Por el otro lado necesitamos dos valores que multiplicados que me den menos 2. Está sencillo, profe, clásico. El 1 y el menos 2 es igual a menos 2. Al aplicar aspa tendríamos lo siguiente, ¿no? Cumple con el valor de el centro. Entonces nos quedarían los productos parciales t más 1 por t menos 2 igual a 0. ¿Qué debo hacer yo? Igualar cada uno 3 menos 0 y mira lo que tendríamos. Para la primera igualdad el tiempo vale menos 1 y para la segunda igualdad el tiempo vale 2. Profe, si el tiempo es menos 1, ¿es válida esa respuesta? Para nosotros no es válida. No es válida esa respuesta. No, el tiempo no es negativo, el tiempo es positivo. Por lo tanto, el tiempo vale 2 segundos. Entonces, ¿cuánto se demoró en todo el recorrido? 2 segundos. Profe, pero era 0,5 de subida. Por lo tanto, si es en total 2 segundos, tiempo total 2 segundos, de bajada, ¿cuánto se ha demorado? 1.5 segundos. Excelente, chicos. Bonito problema. Ahora sí, problema número 8. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la posición y igual a 0 en el instante t igual a 0. Si la ecuación de la velocidad en función del tiempo es velocidad final es igual a 30 menos 10t, donde v se mide en metros y t en segundos. Date cuenta que el movimiento es vertical. Así que esta ecuación velocidad final es igual a 30 menos 10t debe ser igual a velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Así que tú ya conoces cuánto es el valor de la gravedad, ¿no? Que vale 10. Y conoces el valor de la velocidad inicial, que sería 30. Según estos valores, determine el tiempo que tarda el proyectil en retornar al punto de partida. ¿Cuánto tiempo demora en retornar al punto de partida? Profe, fácil es esto. Qué fácil. Y la altura máxima que alcanza respecto al punto de lanzamiento. Mentalmente, escucha. Dime, si la velocidad final es 30 menos 10t, escríbeme. ¿Cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuánto es la velocidad inicial? Te leo, observo tu respuesta. Observo. 30. Ya, está bien, vamos a pasarlo. Es más 30 metros por segundo, pero está bien, entiendo. Claro, para responder rápido está bien. Profe, la velocidad es más 30. Muy bien, chicos, más 30, ¿cierto? Creo que todos coincidimos en eso, es más 30, ¿cierto? Yo te pregunto, si es más 30, ¿cuánto tiempo demora el proyectil en retornar a su punto de partida? Si sube y baja, ¿cuánto demora? 6 segundos. Profesor, ¿eso no era el ejemplo y el problema anterior? Sí, realmente sí. Pues. Entonces, si tú lanzas con 30, demora 3 en subir y 3 en bajar. Tu tiempo de retorno sería 6 segundos. Listo, entonces, no es complicado, pues, ¿no? Ahí tenemos la referencia, sube y baja, sube con la velocidad inicial, llega hasta el punto más alto de la velocidad 0 y retorna con una velocidad negativa, pues, ¿no? En todo este tramo, entonces, cuando retorna del punto de partida se cumple que la velocidad final es igual a menos 30. Si yo uso la ecuación, nos quedaría de esa manera, ¿no? La velocidad final es menos 30, 10t es igual a 60, entonces el tiempo vale 6. Date cuenta que si yo uso las ecuaciones sería de esa manera, pero de manera mental salió más rápido, ¿sí o no? Pero no todos los problemas se hacen de manera mental, mira, porque el segundo punto nos dice la altura máxima que alcanza respecto al punto de lanzamiento. Entonces, me están pidiendo altura máxima. Entonces, usando la ecuación de la posición en función del tiempo. Entonces, dime, la posición final de todo este movimiento es la posición 0, porque retorna. Pero yo no quiero todo. Yo no quiero hasta el punto final, pues, ¿no? Yo quiero hasta la altura máxima, es decir, hasta el punto H, hasta la posición H. Entonces, usando la ecuación de posición, tendríamos lo siguiente. Pues, ¿no? Posición inicial es 0 y la velocidad inicial sería más 30 metros por segundo. Cuando alcanza su altura máxima, se lee de la siguiente manera. La posición final debe ser H, que es la altura máxima, y es igual a 30, que es la velocidad inicial por el tiempo. Profe, han puesto 3, ¿está mal? No, está bien. ¿Por qué 3? Porque yo solamente quiero el tiempo que demora en llegar a su punto más alto. Y su punto más alto es cuando ha transcurrido 3 segundos, ¿sí o no? ¿Me queda claro? Profe, todo era 6, entonces hasta que llegue a su punto alto sería 3, ¿sí o no? Claro, sería 30 por 3 entonces.
menos un medio de la gravedad, que es 10 por el tiempo 3 al cuadrado. Y de aquí me saldría que la altura sería 45 metros. ¿Listo? Ahora, no tengo la facilidad de poder escribir con el puntero. Quiero que me ayudes de manera mental y con tu hoja anotes lo siguiente. Mira, hay otra manera de calcular la altura máxima para este tipo de tramos o de movimientos. La altura máxima, anota por favor, es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si tú aplicas esa relación, te va a salir lo mismo. Profe, ¿que sí? Claro que sí. 30 al cuadrado, profe, 30 al cuadrado, 900. 900 entre 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad, 2 veces 10. Es decir, entre 20. 900 entre 20, ¿cuánto me sale? 45 metros. Es otra manera práctica de encontrar la altura máxima para este tipo de tramos. ¿Sí, chicos? Entonces ya tenemos el problema número 8 y con eso nosotros hemos terminado los problemas. Gracias por su atención. Ahí están las claves de los problemas para casa. ¿Qué te parece? Ahí están los problemas para casa. Ahora, hay algo más que quiero señalar. Ahí están las claves, chicos. Ahí está. Anotado, anotado. Hay algo más que quiero señalar. Y es este problema. Este problema número 7 es el problema 7 de propuestos. Problema 7 de propuestos. Quiero que lo anoten porque creo que ha habido una modificación, un error en el texto que a ustedes se le ha mandado. No sé si la habrán corregido a tiempo, pero les mando el problema correcto. Si es que tienen igualito, no hay problema. Pero si hay es distinto a lo que ustedes tienen, modifíquenlo a este problema que yo tengo aquí. El problema 7 de propuestos debe ser de esa manera, con ese enunciado y con estos valores, y con esta gráfica correspondiente. Por favor, quiero que lo noten. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, para poder ir terminando la encuesta correspondiente, por favor, quiero que respondan todos. Vamos, chicos, vamos. Nos terminen para poder hacer un pequeño casito que nos va a ayudar a entender un poco el concepto de acelerado y desacelerado. Listo. Mientras siguen votando lo que falta, supone que deben votar los 47. Vamos a hacer un siguiente casito, ¿ya? Miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso que nos va a ayudar a entender un poco el concepto de acelerado y desacelerado. ¿Les parece? Vamos a ver por aquí. Vamos a buscar una hoja limpia para poder poner esa información. Ya ver. Listo, ahí carga.
A ver, creo que me están pidiendo los problemas. Ya, ese es el problema, por favor. Ya voy a aprovechar esta imagen, ¿ya? No hay problema en sí, mientras van copiando esta imagen, quiero que hagan este casito, ¿ya? Mira, me falta un minuto y quiero que tú analices en casa esto. Si la gráfica es velocidad por el tiempo, quiero que tú identifiques qué pasa con este análisis. ¿Qué pasa con la velocidad en este tramo? 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 ¿Y qué pasa en este tramo? Mira, analiza estos tramitos, por favor. Este tramo, este tramo, este tramo y este tramo. Quiero que ustedes en casa analicen cada uno de estos tramitos. Los pongo por colores. ¿Qué pasa en este tramo verde, amarillo? ¿Qué pasa en este tramo verde? ¿Qué pasa en este tramo celeste? ¿Qué pasa en este tramo morado? ¿Qué pasa en este tramo fucsia? ¿A qué me refiero? Quiero que tú analices, por favor, porque ha venido problemas así, que analices en cada uno de estos tramos si el movimiento es acelerado o desacelerado. Y para que hagas eso necesitas saber tú cómo es la velocidad y cómo es la aceleración. Y eso ya hemos visto nosotros en clase. Ya sabes tú cómo es la velocidad y cómo es la aceleración en signos. Y con eso tú puedes determinar si es acelerado o desacelerado. ¿Listo, chicos? Con eso ya les dejo, nos quedó corto el tiempo. Conmigo será hasta la siguiente semana. ¿Listo? ¿No? Claro, estoy considerando que hay una parte de reposo, claro. Esta es una gráfica general, pues, ¿no? ¿Entiendes? Así que quiero que analices cada uno de los tramos. ¿Listo, chicos? Conmigo será hasta la siguiente semana. Analicen eso de ahí, por favor. Averigüen bien lo que está ocurriendo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.